Cuando estaba creciendo, mi punto de vista de Dios era que aunque creía que existía, yo simplemente no veía cómo Él era relevante para mí, y la razón por la que veía que la razón que veía a Dios de esta manera era porque lo consideraba distante y remoto y estaba demasiado ocupado manejando el universo para estar interesado en mí y en mis pequeños problemas. Ahora, sospecho que muchas personas también tienen un concepto similar de Dios, reconocen su existencia, pero lo ven como distante y separado, básicamente indiferente a ellos y a su vida cotidiana. Y esta visión de Dios no es nueva, no es exclusiva de nuestro mundo moderno. Porque fue básicamente como los filósofos de los días del apóstol Pablo vieron la gran cantidad de deidades que habían inventado. Ahora, como vimos la semana pasada en nuestros estudios de Hechos, nos presentaron a dos de las principales escuelas de pensamiento filósofo en el mundo antiguo al examinar la vista del apóstol Pablo de la ciudad de Atenas. Y esto lo vemos en Hechos 17, empezando en el versículo 16. Eso lo vimos la semana pasada, pero esto es importante para lo que estamos hoy. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parecen ser un predicador de divinidades extrañas porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo, podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas, porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en oír algo nuevo. Lucas nos dice que mientras Pablo caminaba por las calles de Atenas se encontró enojado por los muchos ídolos que vio. Estatuas de dioses y diosas griegas que llenaban la ciudad. En lugar de sentirse impresionado con la belleza artística de Atenas, Pablo se puso celoso por el Señor, porque vio que le robaban su gloria y majestad por la adoración a todos estos dioses falsos. Y como resultado de su ira justa, Pablo decidió hacer algo al respecto. Decidió pasar su sábado testificando a los judíos y gentiles temerosos de Dios en la sinagoga local, y el resto de la semana la pasó en el mercado de la ciudad, Agora, hablando a cualquier persona que le escuchara acerca de Jesucristo y salvación. Y fue allí, mientras proclamaba el evangelio en el mercado, que Pablo llamó la atención de algunos de los filósofos epicúreos y estoicos que eran tan frecuentes a esta ciudad. Ahora, como les dije la semana pasada, las creencias básicas de estas dos escuelas filosóficas opuestas eran que los epicúreos esencialmente pensaban que todo sucedía por casualidad, y por lo tanto su búsqueda principal en la vida era el placer sin tener en cuenta vida después de la muerte, porque creían que no había vida después de la muerte. Una vez que moriste, eso fue todo, al final. Mientras que los estoicos creían que todo pasaba por un orden fijo de la naturaleza, y por lo tanto, siendo resignados al fatalismo, buscaban ser indiferentes a ambos, dolor y placer, con el fin de vivir una vida de apatía y desprendimiento, una especie de mentalidad que lo que será, será, ¿verdad? Y lo que llamó la atención de
estos filósofos sobre Pablo no fue que estuvieran interesados en lo que tenía que decir sobre Cristo, porque anhelaban saber la verdad. No, en lo que estaban interesados era en discutir el significado del mensaje y creencias de Pablo, simplemente porque nunca habían oído nada como esto antes. Como descubrimos el domingo pasado, al llamar a Pablo un charlatán ocioso, lo acusaron de actuar como un pájaro recolector de semillas, en el sentido de que mientras viajaba y escuchaba hablar a personas inteligentes, recogía semillas de información de sus conversaciones y luego las presentó como si fueran propias. Pero a pesar del hecho de que menospreciaban a Pablo como alguien que mostraba información que pertenecía a otros, estaban interesados en lo que estaba diciendo porque era nuevo para sus oídos, a pesar de que completamente malinterpretaron su mensaje porque pensaban que él estaba hablando de dos deidades extranjeras, a Jesús y la diosa conocida como la resurrección. Y como esto era nuevo para sus oídos, querían saber más sobre el mensaje de Pablo, porque como agrega Lucas, los filósofos atenienses pasaban su tiempo discutiendo y debatiendo nuevas ideas, o sea, les encantaba la novedad por el bien de la novedad. Y así, por curiosidad, nada más, por lo que era nuevo para ellos, los filósofos epicúreos y estoicos le piden a Pablo que venga al lugar en su ciudad conocido como el Areópago, que era la colina de Ares o Marte, con el fin de explicarles a ellos más completamente lo que él creía. Y aquí es donde lo dejamos el domingo pasado, con Pablo parado frente a estos imponentes grupos de hombres, los gigantes intelectuales, no solo de Atenas, sino del mundo antiguo, también conocido como el Concilio de Areópago. Y Areópago era una colina, pero también era un concilio. Y él va a predicar un sermón a ellos, explicando en términos y lenguaje que aquellos puedan entender y relacionarse, verdades críticas sobre quién es Dios y lo que deben hacer a luz de quién es Dios. Y amigos, la razón por la que este sermón es tan importante para nosotros conocer y entender es porque el mundo en el que vivimos y las personas a las que somos testigos han acogido mucho de la filosofía que los epicúreos y estoicos de los días de Pablo tenían, creyendo la teoría evolucionaria de que todo sucede por casualidad y que así hay un Dios. Y ellos han rechazado la idea de Dios como creador, que se interesa por ellos. Las personas a las que nuevamente que le damos testimonios, como los epicúreos, si ellos creen que hay un juicio después de la muerte, no les preocupa mucho. Y hoy muchos, como los estoicos de los días de Pablo, simplemente se han resignado a aceptar las cosas tal como son y aprovechar al máximo lo que la vida les ofrece, lo que los ha llevado a acoger la creencia de que aunque la vida puede no tener sentido, no simplemente no dejes que eso te deprima, simplemente rueda con los golpes. Y como dijo una persona, mantienes el labio superior rígido y te mantienes tranquilo, pase lo que pase. Ahora, ese es como las personas de hoy día lo ven. Y aquí, de donde las personas de orientación secular que penetran nuestra sociedad vienen, esto es lo que creen. Esta es su visión en la vida. Y lo que tenemos que ver, a diferencia de las generaciones anteriores, la mayoría de la gente, especialmente las personas jóvenes, no tienen, no están familiarizadas con las escrituras en absoluto, ni tienen ninguna comprensión ah, de quién Dios es. No tienen idea.
Esta es una generación que ha sido criada, creen en evolución como un hecho y que nosotros no somos nada más como animales que estamos tratando de sobrevivir y que la vida es esencialmente ese sentido. En resumen, es un mundo que vive con el dicho, come, bebe y diviértete porque mañana morimos. Y es por eso que debemos prestar mucha atención a lo que dice Pablo en su sermón, porque lo que dicen los filósofos de su época en principio es lo que debemos decir a la gente de nuestros días, porque comparten una perspectiva común acerca de la vida. Al mirar el sermón de Pablo, vemos que tiene lo que todo buen sermón debería tener, un pensamiento común, un solo hilo que reúne todo en un tema y mensaje unificado. Y el mensaje de Pablo a estos hombres de Atenas es muy simple, no es complicado. Él les dice cómo pueden conocer al Dios desconocido, cómo ellos pueden conocer al Dios que a este punto es desconocido para ellos. Usted puede ver claramente que este es el tema y el argumento que Pablo está haciendo en su sermón, porque él le dice a los filósofos atenienses de inmediato el propósito de su sermón en sus comentarios, empezando en el versículo 22-23. Vemos que dice, entonces Pablo poniéndose en pie en medio del Areópago dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Ahora, Pablo comienza su sermón haciendo lo que hace todo predicador eficaz. Se conecta con su público, mostrándoles que tienen una necesidad y por lo tanto deben escuchar lo que él tiene que decirles, porque su mensaje, su sermón va a explicar cómo esa necesidad puede ser llenada en sus vidas. Y la forma en que Pablo se conecta con estos filósofos es comenzando por mencionar algo que les era muy querido a ellos, que es muy importante para ellos. Le habla de los miles de ídolos que llenaron la ciudad de ellos. Y a pesar de que su idolatría dejó a Pablo sintiéndose enojado y celoso por la gloria del Señor, él no comienza su sermón atacando su idolatría o inclusive condenándolos. El hacer eso habría hecho que él perdiera por completo su audiencia, el cortar la conexión al punto que no estarían interesados en escuchar nada más que lo que él tuviera que decir. En cambio, Pablo en realidad les da un pequeño cumplimiento bueno, no diría tanto yo como un cumplimiento, pero un cumplido, pero al notar cuán religiosos son, porque mientras caminaba por su ciudad y observaba sus muchos objetos de adoración, se encontró con un altar que decía a un desconocido Dios. Y ahora, entienda esto, al felicitarlos por ser devotos de sus dioses, Pablo no estaba respaldando su idolatría pagana, porque como él escribirá en el capítulo 1 de Romanos, toda idolatría y religión falsa están arraigadas en el hecho de que el hombre ha rechazado la revelación de Dios acerca de sí mismo, y al hacerlo se ha convertido en nada más que un especulador, teólogo y filósofo que ha llenado su deseo de adorar algo con toda clase de falsos dioses y religiones. Entonces, al afirmar que los atenienses son muy religiosos, Pablo simplemente eh, eh, lo está diciendo algo positivo, es de ser dedicados y devotos a lo que creen, sin declarar directamente que están en completo error con lo que creen. Pero noten que él alude al error de ellos al afirmar que encontró un altar en su ciudad dirigido a un Dios desconocido. Es decir, Pablo muy amablemente y cortésmente le está haciendo saber que su teología, que se basaba en un número excesivo de dioses, es defectuosa. Es defectuosa porque se basa en la ignorancia, ya que aquí estaba un Dios del que no sabían.
un Dios que era desconocido para ellos. Y por su propia admisión adoran a un Dios que era desconocido. Pablo declara que les va a proclamar el único Dios verdadero a quien pueden conocer. Ahora debemos entender que la razón por la cual Dios era desconocido para ellos es la razón por la cual es desconocido para todas las personas no regeneradas debido a la rebelión pecaminosa del hombre. Dios es desconocido para él porque ha rechazado la revelación de Dios acerca de sí mismo. Como les mencioné hace unos momentos, esta es la clara enseñanza del apóstol Pablo en Romanos 1. Esto es lo que él escribió empezando en el versículo 18, que nos ayuda a explicar por qué hay tanto error, por qué hay tantas religiones falsas. Pablo escribió, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringe la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que sí se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Pablo explica que si bien todos los hombres saben en sus corazones que Dios sí existe, ellos suprimen este conocimiento debido a su rechazo pecaminoso a someter sus vidas a Él. Eh, para honrarlo obedeciéndolo humildemente y al alejarse de la luz de la revelación de Dios acerca de sí mismo, el hombre recurre a sus propias especulaciones oscuras sobre cómo es Dios, lo que lo lleva a inventar todo tipo de ídolos ridículos para adorar mientras rechaza la adoración del único Dios verdadero, incorruptible y glorioso. Eso es la razón por la cual tenemos tantas religiones que están erróneas. Es decir, el hombre en rebelión a Dios ha rechazado lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo y como resultado se ha convertido en un filósofo que inventa pensamientos erróneos acerca de Dios que son el producto de su mente oscura. Dios, por su filosofía, nunca conocerá a Dios, nunca podrá conocer a Dios. En 1 Corintios 1 dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Pablo afirma que la sabiduría de un hombre, es decir, sus creencias y persecuciones filosóficas, nunca lo van a llevar a salvación en Cristo, porque Dios ha diseñado que la salvación del pecado solo llegue a través del mensaje del Evangelio de Jesucristo en la cruz. Ahora, es hay un grupo de filósofos atenienses que han dedicado sus vidas a la búsqueda de su propia sabiduría tonta, que Pablo le dice a ellos, por lo tanto, lo que adoras en la ignorancia, esto lo proclamo. Amigos, esta declaración en particular se convierte en el punto mediante el cual Pablo hace la transición de la introducción de su sermón al cuerpo y el contenido de su sermón, por lo que a partir de este punto él aborda la ignorancia de estos hombres y la locura de su idolatría, iluminándolos acerca del Dios que pueden conocer, el único y verdadero Dios.
Y lo hace esto declarándole a ellos varias verdades fundamentales acerca de Dios, a verdades que Dios ha revelado sobre sí mismo, pero ellos en su necedad filosófica no saben porque han rechazado su revelación. La primera verdad que les dice acerca de Dios es que Él es el creador de todas las cosas. En el versículo 24, su líneas de apertura, él dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Ahora, lo primero que Pablo les dice acerca del Dios que les era desconocido es que Él es el creador del universo. Él lo hizo todo. Él creó todo. La Biblia abundantemente y claramente declara esta verdad, que Dios hizo el mundo y todas las cosas en él. Las primeras líneas de la Biblia dice eso en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y las tierras. Los profetas del Antiguo Testamento afirmaron esto en Isaías 42:5. Así Dios, el Señor que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Jeremías 10:12. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Jeremías 32:17. Es una declaración magnífica. Jeremías dice, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, nada es imposible para ti. Ahora, además de la ley, de lo cual Jesús es y los profetas, los salmos también enseñan que Dios creó todas las cosas. Leemos en el Salmo 146, versículo 5, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero escuchen, no es solo el Antiguo Testamento que enseña que Dios es el creador, también el Nuevo Testamento enseña esto. Y se revelan que fue específicamente Jesucristo como Dios el Hijo quien creó todas las cosas. En Colosenses vemos en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ahora, me doy cuenta que eh, a muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros aquí hoy, el hecho de que Dios es el creador no es algo que es nuevo para nosotros, es algo que estoy seguro que ha escuchado antes muchas veces, porque la mayoría de ustedes creen esto y también han crecido a lo mejor escuchando esto, eh, que Dios es el creador. Pero esta verdad acerca de que Dios es el creador fue algo que los filósofos atenienses nunca habían escuchado. Y desafió el núcleo mismo de su sistema de creencias. Y eso es exactamente por qué Pablo lo declaró primero en su sermón. Recordarán, los filósofos estoicos eran panteístas, creyendo que todo era Dios y que el cielo raso era Dios, todo en el mundo era Dios. Y esa es la explicación de ellos, del origen, esto que acabamos de escuchar, destruye su visión de Dios y del universo. Y eso es exactamente porque Pablo comienza aquí, porque sin la vista correcta de Dios como creador, nadie jamás va a empezar a ver su necesidad por, eh, su necesidad por Cristo como su Salvador. Así que déjenme explicarle. Es solo cuando las personas se dan cuenta de que Dios es su creador, que ellos van a ver que son responsables ante Él. Porque Él, como su creador, tiene todo el derecho de dictar cómo viven.
Esa es la razón por la cual cuando miramos el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 y vemos maravillosa escena en el cielo de Dios, encontramos que Él es adorado por sus criaturas como su creador, que están reconociendo su existencia a Él y por lo tanto no solo le estamos dando las alabanzas y glorias que Él es digno de recibir, sino que reconocen su poder como creador. Escuchen estas palabras en Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ellas están reconociendo a Dios como creador y por lo tanto que puede gobernar sobre ellos. No es solo necesario el reconocer, tenemos que ver que esto está en el centro de negar y reconocer a Dios como el creador, porque esa es la manera que rechazan a Dios y eso es lo que Pablo está escribiendo en Romanos 1:21. Él dice, pues aunque conocían a Dios, ellos conocían acerca de Dios, pero no tenían una relación con Él. Ellos lo conocían en la creación, inclusive la conciencia de ellos. Dice, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aunque ellos conocían que Dios existía y que Él es el creador, no le daban honra a Él como Dios, porque eso le requería presentar la voluntad, la autoridad de Dios. Así que esta cuestión de que Dios es el creador, eso fue fundamental para que los filósofos atenienses supieran y vinieran para la salvación, para ellos captar la salvación y el mensaje de salvación. Así que no asuman que cuando usted está hablando a alguien que esa persona saben que hay un creador. Ellos a lo mejor no le han puesto mucho pensamiento a esto y esa es precisamente la razón por la cual en nuestro día Satanás ha elegido atacar las enseñanzas bíblicas de que Dios es el creador, inventar la teoría de la evolución y exhibirla como si fuera un hecho científico. Con respecto a esto, Pablo les dijo a los filósofos atenienses que Dios es creador y vemos con esto de las teorías de evolución que muchos creen que John MacArthur en su comentario sobre Hechos escribe estas palabras. Él dice, la verdad de que Dios es el creador del universo y todo lo que contiene es igual de popular en nuestros días. La explicación predominante por los impios para el origen de todas las cosas es la evolución. Es enseñado dogmáticamente por sus entusiastas adherentes, incluidos lamentablemente muchos cristianos, como un hecho científico tan firmemente establecido como la ley de la gravedad. Sin embargo, la evolución ni siquiera es una teoría científica, ya que no es observable, repetible o comprobable, y mucho menos es un hecho establecido. La impresionante evidencia científica contra la evolución se puede resumir brevemente de la siguiente manera. Primero, la segunda ley de la termodinámica muestra que la evolución es teóricamente imposible. Segundo, la evidencia del registro fósil muestra que la evolución en realidad no tuvo lugar. La segunda ley de la termodinámica, uno de los principios mejor establecidos en toda la ciencia, establece que la tendencia natural es que las cosas pasen de un estado más ordenado a un estado menos ordenado. Sin embargo, increíblemente, los evolucionistas argumentan que precisamente lo contrario ha sucedido. Según ellos, las cosas han pasado de un estado menos ordenado a uno más ordenado. Los intentos de armonizar la evolución con la segunda ley de la termodinámica no han tenido éxito.
y sigue siendo un poderoso testigo contra la evolución. La única forma de determinar si la evolución ha sucedido es examinar el registro de los fósiles que contiene la historia de la vida en la Tierra, aunque presentando en la literatura popular y los libros de texto como prueba de la evolución, el registro fósil es en realidad una fuente importante de vergüenza para los evolucionistas. Las innumerables formas de transición entre los grupos filogénicos, grupos de especies que exige la evolución, simplemente no se encuentran. Sin embargo, es esta, eh, esta teoría muy poco científica que se enseña en las escuelas el día de hoy, como si esto fuera un hecho. Y en vez de ver que Dios es el que ha hecho todo, el verdadero creador de todo, ellos lo rechazan. Pero después de haber declarado que Dios es el creador de todas las cosas, Pablo pasa a decirles a estos hombres una segunda verdad sobre Dios, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Noten lo que él dice en el versículo 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Lo que Pablo dice aquí acerca de Dios es la deducción lógica de lo que, excuse me, de lo que acaba de decir acerca de que Él es el creador. Él les dice que porque Dios es el creador de todas las cosas, también es el Señor de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Es decir, como creador, Él gobierna sobre su creación. Porque el creador es Señor de todas las cosas. Miren lo que él le está diciendo. Pablo les dice, es absurdo el pensar que Él podría morar en templos hechos por manos humanas. Es decir, dado que Dios es el Señor soberano sobre toda su creación, supervisando y controlando todo lo que ha hecho, entonces no puede ser restringido por esas cosas, lo que significa que no puede ser contenido para vivir en un templo construido por hombres. Además, lo que el apóstol afirma es que Dios no es servido por manos humanas, lo que significa que no necesita nada de ningún hombre. En cambio, Él es el que les da todo a los hombres, Él brindándoles vida, aliento y todo lo que necesitan para vivir. Él nos da todo a nosotros. Como ven en esta declaración acerca de Dios, que es el Señor soberano sobre su creación, que no vive en un templo que necesita nada de nadie, Pablo está golpeando el corazón de la idolatría de estos atenienses. Eh, Como dijo un escritor, que él simplemente destruyó completamente, eliminó el sistema religioso de Grecia. Porque los dioses de ellos son completamente dependientes de ellos. Ellos necesitan un templo para vivir hecho por ellos. Ellos necesitan sacrificios. El creador del universo, en vez de necesitar un templo para vivir, no puede ser contenido por un templo. Esto es algo, no es algo nuevo, no es algo nuevo porque en el Antiguo Testamento el rey Salomón declaró esta verdad sobre Dios cuando se construyó el templo en Jerusalén. Él dijo en Primera de Reyes 8:27, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios es omnipresente. Él está en todos lados. Él no puede ser limitado o sostenido por un contenido por un tiempo, por un templo. O en una pequeña casa, o que sea una casa bastante grande. Dios no solo no necesita morar en un templo hecho por manos humanas, sino que no necesita nada que el hombre tenga para ofrecerle, porque Él es el que sostiene al hombre, no al revés.
Escuchen, la Biblia constantemente lleva esta verdad a la realidad de que Dios es el dador, así como el sostenedor de todo en el universo, incluyendo a nosotros. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Cualquier regalo que usted haya recibido viene de Dios. En 1 Corintios, y esto, adoro esto, Pablo dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo lo hemos recibido de Dios, no hay espacio para orgullo. En el Salmo 104 dice, Él hace brotar la hierba para el granado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque el alimento de la tierra y vino que alegre el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. En Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Pero no solo es el Señor la fuente y el dador de todo lo que necesitamos. Él también es el que soberanamente nos sostiene y todo lo que necesitamos. Escuchen estas magníficas palabras de Hebreos. Primero, el versículo 3. En cuanto a Jesucristo leemos, esto va a expandir su visión de Cristo. Le va a traer su visión de Cristo y lo va a dejar ver qué tan inmenso e increíble Él es. Hablando de Jesús, leemos, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Entendió eso? ¿Cogió esto? Él, él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Eso quiere decir que el hablar por su existencia, Él lo trajo a hacer y lo sostiene. En Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Jesús mantiene el universo unido, y si no lo hizo, entonces todo se vendría abajo. Volviendo al sermón de Pablo, él está declarando que todo lo que tenemos, nuevamente regresando al sermón de Pablo, él nos está declarando que todo lo que tenemos proviene de Dios. Él creó todas las cosas y las sostiene a todas. Y por lo tanto, sería una locura para quienes practican la idolatría pensar en un Dios que necesita algo. Con respecto a la idolatría de los hombres de Atenas, John Stott escribió esto: Dios continúa sosteniendo la vida que ha creado y dado a sus criaturas humanas. Es absurdo, por lo tanto, suponer que Él sostiene la vida necesitaría Él ser sostenido, que el que abastece nuestras necesidades podría necesitar nuestro suministro. Cualquier intento de amansar o domesticar a Dios, de reducirlo al nivel de una mascota doméstica que depende de nosotros para alimentarse y refugiarse, es nuevamente una reversión ridícula de papeles. Dependemos de Dios, Él no depende de nosotros. Ahora, me doy cuenta que la idolatría de nuestra cultura es diferente de la práctica de idolatría de los antiguos atenienses. Mientras que ellos adoraban deidades falsas creadas por su propia imaginación, nosotros tendemos a adorar cosas como el dinero, el poder, la belleza física y la fama, no los tipos de cosas a las que construimos templos y a los que les damos regalos. Sin embargo, lo que nuestra idolatría tiene en común con la idolatría del antiguo Atenas es que al entregarnos a la adoración de las cosas, las personas antiguas y las personas modernas nunca consideran el hecho de que todo lo que tienen proviene de un Dios personal que se interesa por ellos.
Inclusive esto lo vemos, Jesús habló de esto cuando dijo en Mateo 5:44, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Jesús enseña que Dios es tan bueno que incluso trata a sus enemigos con amabilidad, en el sentido de que les da a ellos exactamente lo que les da a los que ama. Les da sol, les da lluvia para que tengan comida para sostener sus vidas. Los teólogos se refieren a este aspecto del amor y la buena voluntad de Dios como gracia común, en el sentido de que su bondad dada gratuitamente a toda la humanidad al bendecirlos con todo lo que necesitan para seguir viviendo, a pesar de que no lo tienen en cuenta y se niegan a reconocer estas bendiciones. Amigos, esto es lo que realmente caracteriza a nuestra cultura como eh, una generación o como gente autoabsorbida que ac- eh, se niegan a reconocer a Dios, la existencia de Dios, como el creador, el dador, el sostenedor de la vida. Ellos atribuyen todo lo que poseen al poder de su propia mano para obtenerlo. Han sacado completamente a Dios de sus pensamientos. Y eso es exactamente lo que hizo el hombre antiguo al negarse a reconocer y honrar a Dios como Dios. Ellos se negaron a honrarlo como Dios, siendo humildes ante Él y sometiéndose a su autoridad sobre ellos. Ellos tampoco estaban agradecidos con Él, adorándolo como aquel que amablemente les suministra todas las cosas buenas. Nuevamente leemos en Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Por eso es que durante el Día de Acción de Gracias es algo que tenemos que tener presente, pero todos los días. Esta actitud es lo que hizo al hombre antiguo un idólatra y es lo que hace al hombre moderno un idólatra. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su visión de Dios? ¿Usted lo ve como el gran creador que es? ¿El que hizo el mundo y todas las cosas en él? ¿El que no necesita nada ni nada de nadie, pero que gentilmente te da todo lo que necesitas para existir y quien te sostiene? ¿O simplemente y convenientemente lo ha sacado de sus pensamientos y de su vida diaria, de manera que cree, como los antiguos filósofos atenienses creían de sus dioses, que eran separados, distantes y sin interés en su vida? Escuchen, la Biblia enseña que Dios no solo lo creó, sino que lo ama y está interesado en usted, especialmente en su bienestar eterno. Y por su amor, eh, de la profundidad de su amor por usted, se convirtió en un hombre en la persona de Jesucristo y experimentó el juicio que nosotros los pecadores merecíamos. Al morir en la cruz, eh, Dios el Padre juzgó a Dios el Hijo. Y Él lo llama a que venga a Él y confíe en su muerte en la cruz para su salvación personal, para que el Dios que es su creador y nos sostiene, es nuestro sostenedor, también sea el Dios que es su salvador. Usted no sabe si Dios va a dejar de sostener su vida el día de hoy. Así que venga a Cristo cuando tiene el tiempo. Arrepiéntase. Deje de ser tan auto concentrado en sí mismo. Venga en arrepentimiento a Dios. Si desea hablar con uno de nuestros pastores sobre su necesidad de Cristo como su Salvador, al cerrar al cerrar el día de hoy estarán ellos al frente del auditorio al cerrar el servicio. Padre,
te damos gracias que tú eres nuestro creador, tú nos hiciste, tú tienes todo derecho sobre nosotros. Tú tienes derecho a recibir nuestras alabanzas, honra y nuestra gracia, Señor. Señor, gracias por sostenernos, gracias por darnos de tu bondad todo lo que necesitamos para sostener nuestra vida. Todo lo que tú nos has dado un Salvador, Señor, de manera que cuando muramos no vamos a ser castigados por nuestros pecados que merecemos, sino que inmediatamente vamos a estar en presencia de Jesucristo porque Él murió por nosotros, Señor. Nuestras palabras no pueden expresar nuestra gratitud, Señor, pero oramos por aquellos que nunca han venido a ti por salvación, Señor, que hoy día les enseñe su necesidad por Cristo, Señor, que le pongas en su corazón su necesidad por tu gracia, Señor, lo que tú has hecho por ellos para remediar su situación, Señor. Oramos, Señor, también por aquellos que están aquí, que te conocen, que nos ayudes a estar bien conscientes de lo que has hecho por nosotros. Y oramos por nuestra generación. Ayúdanos a que ellos conecten, Señor, y que podamos conectar con ellos para compartir el Evangelio, Señor. Y aunque a veces se burlen de nosotros, debemos ser fieles, Señor, en compartir tu palabra. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.